grandesmaestros.unam. Bueno, es para mí un motivo de alegría, de satisfacción, de orgullo, que esta cuarta sesión la cerremos el curso con la presencia de gente a la que admiro y quiero profundamente, gente con la que he trabajado a lo largo de los años, gente que me ha invitado a trabajar con ella, sería lo más preciso, lo más exacto, y que a lo largo de este tiempo pues hemos hecho diversos proyectos, diversos trabajos juntos, que por fortuna en este curso podemos compartir con ustedes. Me refiero a Drácula en escena, es decir, las personas que están aquí conmigo, por diversos motivos que iré señalándoles, han estado involucradas en la labor teatral. Vamos a hacer una dinámica que nos permita, en lugar de leer un aburrido currículum, que a nadie le sirve, ni a ustedes ni a nuestros invitados, sino que ellos mismos con su trabajo y a través de la conversación que vamos a sostener, podamos irlos conociendo. En primer término le voy a dar la palabra a mi querido Pablo Roberto Coria Monter, quien es de profesión licenciado en diseño gráfico por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero en su vida privada pero pública es un apasionado de las criaturas alternas, de todo tipo de criaturas de la noche, y tiene su trabajo fundamental, el trabajo que le da de comer, pues es un trabajo interesantísimo. Él es detective forense, él trabaja en la Procuraduría General de la República, de Justicia del Distrito Federal. ¿Ya tiene nuevo jefe? Ya, ¿verdad? Ya, bueno. No conoce el nombre de tu jefe. Como ustedes ven, nunca va a brillar en sociedad, pero él hace su trabajo con gran celo, con tanto celo que casi nunca sus amigos sabemos de él. Sin embargo, esa pasión, ese conocimiento que él tiene a lo que puede llegar la maldad humana, lo que es el animal humano también en sus últimos instantes y cuando empieza a entrar en otra forma de existencia, pues él lo conoce muy bien y se traduce en muchas de sus obras. Y esta pasión que él tiene por la literatura fantástica, pues lo ha hecho dedicar su energía a impartir numerosos cursos, a investigar diversos aspectos de la literatura fantástica. Más adelante vamos a hablar de su obra El hombre que fue Drácula, una obra montada por la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por Eduardo Ruiz Saviñón, de quien hablaré más tarde, y el libro allí se encuentra afuera, para que pues ustedes, quienes quieran adquirirlo, así lo hagan y que se los firme el maestro Coria. Yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo en un curso sobre monstruos en el Fondo de Cultura Económica, y lo primero que me llamó la atención de él fue su conocimiento profundo y su modestia, cosas que no ha perdido a través de los años. Por eso seguimos siendo amigos, porque yo creo que la grandeza tiene que ser hermana de la humildad, y ese es su caso. Y hemos trabajado muchas cosas juntos, entre otras, quiero invitarlos, ya que este curso llega a su fin, a otro que se inaugura en febrero, un curso en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras, que va a llevar por título El Canon Drácula. Ese sí es un curso interdisciplinario con participación de profesores de varias disciplinas. Habrá médicos, habrá dramaturgos, habrá escritores, habrá profesores especialistas en literatura victoriana, y va a ir de febrero, de la primera clase de febrero, de 9 de febrero, que es sábado, al 27 de abril. Pensamos en sábado porque nos dijeron Educación Continua que era un día ideal
va a ser de 10 a 14 horas. Yo le voy a pedir a Pablo Roberto Coria que les dé el título, el correo donde pueden contactar el temario, allí viene el temario, y donde pueden inscribirse. Bueno, entre otras muchas habilidades que Roberto tiene, está la de ser un magnífico bloguero, así que él les podrá contar mejor que yo a qué dirección acudir, y también tiene un programa de radio titulado Horroris Causa, cuya dirección electrónica también él les dará a continuación. Entonces, para comenzar a hablar de las primeras representaciones de Drácula en el siglo XIX y la obra de Dean y Balderston que hemos mencionado y que dio pie al guión para la película de Todd Browning con Bela Lugosi como Drácula, le doy la palabra a Pablo Roberto Coria. Gracias, querido Vicente. Muchísimas gracias a todos ustedes, tengan muy buena tarde. Antes de comenzar, les quiero expresar a todos mi reconocimiento, mi gratitud por estarme escuchando en este momento. Todos evidentemente son devotos de Bram Stoker y esta actividad tiene el objeto de homenajearlo en el centenario de su partida, de su ingreso a la inmortalidad. Entonces, esta tarde vengo a platicar con mis amigos. Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. A mí me emociona muchísimo el poder responder a su llamado, porque, bueno, se han hecho algunas alabanzas, te lo agradezco muchísimo. Yo necesito devolverlas, porque Vicente ha sido una persona importantísima en mi desarrollo. Es una persona en la que descubrí que ser congruente con las fascinaciones, con las obsesiones que tienes en tu infancia, las más puras, las más honestas, te pueden llevar a obtener el reconocimiento y a obtener el eco, la atención de otras personas que piensan de manera semejante a la tuya. Por eso, estar en este curso es un motivo de una enorme satisfacción. Hablar acerca del vampiro y del teatro, ya Vicente les ha platicado ampliamente sobre Bram Stoker, sobre Henry Irving, pero hablar sobre este matrimonio de sangre, tenemos que obligadamente referirnos a una novela que seguramente ustedes conocen, que se llama El vampiro, de John William Polidori, fraguada una noche emblemática en Villa de Odati, ante una exigencia, un reto que lanzó George Gordon Lord Byron a sus amiguitos. Entonces, todos caballeros del romanticismo, todos caballeros de la poesía, de la literatura gótica. Este resultado se cristalizó en el texto memorable que todos conocemos y que inaugura una gran tradición del vampiro en la literatura. De alguna manera, es uno de los primeros trabajos que formalmente lo articula, habla acerca del primer noble vampiro que nosotros conocemos. Es uno de los antecedentes más notables para que Bram Stoker escribiera Drácula. Entonces, marcó una atracción tal a los públicos que propició que evidentemente llegara al teatro. Muchísimas adaptaciones se han hecho acerca de ella. De hecho, un Cyprien Berard escribió una secuela del vampiro en 1820. La tituló Lord Ruthven o Los vampiros. Y este hombre, Berard, era muy amigo de Charles Nodier, uno de los más populares escritores de Francia. Él escribió una adaptación que tituló El vampiro, un melodrama en 3 actos. Fue de alguna manera el punto en el cual inició una relación bastante fructífera, porque de alguna manera el texto de Polidori hablaba acerca de la unión, de la comunión entre 2 elementos que más adelante el cine va a identificar muy bien, que es la sangre, el sexo, la muerte, venden. Y por eso fue su gran acogida. Bueno, sobre la relación, más o menos entre el año de 1830 a 1920 y tantos, se generaron una cantidad enorme de obras de teatro sobre vampiros. El melodrama escrito por Nodier fue traducido al inglés, y fue una sensación absolutamente, les gustó muchísimo. Más adelante va a llegar evidentemente la relación que conocemos entre Bram Stoker y Henry Irving, y esta relación de alguna manera fue atestiguada por una persona importantísima, que es muy necesario para comprender el desarrollo de este tema. El hombre se llama Hamilton Dean, el hombre originario de Clontarf, en Irlanda, nacido muchos años después que Bram Stoker,
pero el señor Dean tenía la particularidad de ser amigo personal de Bram Stoker. Él conoció a la familia de Florence Balcombe, su eventual esposa de Bram. Esto le hizo obtener una posición muy privilegiada para una idea que tenía. Como de alguna manera Hamilton Dean atestiguó el desdén con el que Henry Irving trató a Drácula, él se dio cuenta de que tenía una gran posibilidad para adaptarse al teatro. Él dijo, ya que el señor Irving no lo va a hacer, jamás va a contratar a alguien para escribir una adaptación, yo me voy a encargar de ello. Entonces escribió una obra llamada Drácula, o la obra vampírica en 3 actos. Una obra importantísima, de alguna manera marca, en Inglaterra se representó con un gran éxito. La hizo un actor que se llamaba Humphrey, con el papel de Drácula, y el propio Hamilton Dean la hizo de Van Helsing. Más adelante, este texto, al comprobarse su rentabilidad, fue adquirido por un editor norteamericano que se llamaba Horace Liveright, y él dijo, la voy a llevar a escena. Hizo lo propio entonces en el año de 1927, y esa obra fue protagonizada nada más ni nada menos que por Bela Lugosi, a quien ustedes conocen ampliamente y que fue uno de los grandes responsables de que Drácula se hiciera popular, de que Drácula llegara a las grandes audiencias. La ventaja y la gran aportación de Hamilton Dean fue esa imagen que popularizó Bela Lugosi. ¿Cómo era Drácula? Utilizaba una capa negra, utilizaba un frac negro, utilizaba un medallón, ¿sí? Él fue el responsable entonces de que esta imagen llegara hasta nosotros, una imagen que va a desplegarse en una gran cantidad de películas y que se convierte indiscutiblemente en uno de los personajes de las caracterizaciones más populares de la cinematografía contemporánea. De alguna manera, ese Drácula permanece de forma imborrable en la memoria y en los corazones de todos. Entonces, eso es una primera introducción hacia cómo ingresa Drácula al teatro. Podríamos, tenemos aquí una traducción que hizo mi hermano Ignacio Quirarte, y tal vez valga la pena leerla. El maestro Henry haría el papel de Drácula y el maestro Coria el de Van Helsing. La obra, si ustedes están familiarizados con la película de Todd Browning, pues tiene muchísimo del guión original. Sobre todo, recuerden que hemos mencionado que a raíz de la obra de Polidori, el vampiro se mueve peligrosamente en sociedad. Antes el vampiro era un ser totalmente alejado, que nada más regresaba, hacía su trabajo y se iba. Y era un ser repulsivo, era un ser monstruoso, era un ser nada atractivo. Ya con Byron, el vampiro adquiere características de seducción y de cercanía a los hombres. Y en esta escena, el conde, en su condición de nobleza, en su elegancia física, logra penetrar en la casa de los personajes que ustedes conocen bien en la novela, Seward, Van Helsing, y en este caso ya ya existe la seducción del vampiro hacia Lucy, que en este caso, no, es Mina la que, con ese nombre aparece, ¿verdad? Mina. Se toma varias licencias. Mina es hija de Seward, ¿no? Sí. Y Seward está tratando de encontrar un remedio, pero ya el vampiro ya ha atacado, ¿no? Uh-huh. En este caso, es la primera entrevista que el vampiro tiene con el doctor Seward. Porque aquí no sale, no sé, Van Helsing sale, pero también, ¿verdad? Pero Van Helsing y Drácula, ¿no? O sea, va a ser Drácula, el papel de Drácula lo va a hacer el maestro Henry y tú harás Van Helsing. Perfecto. Drácula, con paso subrepticio, vistiendo traje de etiqueta y capa como antes, entra por la ventana y avanza lentamente hasta situarse detrás de Van Helsing. El demonio en persona. Vamos. Van Helsing se vuelve de improviso hacia él y luego voltea hacia el espejo. No a ese grado. Con sutileza, frío e irónico. Van Helsing mira por unos instantes al espejo y luego se vuelve hacia Drácula. Se controla con dificultad. Conde,
No lo escuché llegar. Suelen decirme que tengo la pisada muy ligera. Estaba mirando al espejo. Se vuelve y mira hacia el espejo de nuevo. Se voltea otra vez hacia Drácula. Su reflejo abarca toda la habitación, pero no logro ver... Van Helsing retrocede y contempla a Drácula con repugnancia y terror. Perdóneme, pero me desagradan los espejos. No son más que juguetes al servicio de la vanidad del hombre. ¿Y cómo se encuentra la bella paciente? El diagnóstico presenta dificultades. Me temía que así fuera, mi amigo. ¿Le importaría ver qué es lo que he prescrito a mi paciente? Todo cuanto usted pueda prescribirle a la señorita Lucy es el mayor interés para mí. Van Helsing avanza a fin de tomar la caja de la mesa, deliberadamente vuelve la espalda, propiciando que Drácula haga un rodeo. Van Helsing se vuelve al frente mientras abre su navaja de bolsillo, luego da media vuelta, con objeto de cortar la cinta con que está atada la caja. Al cortar la cinta del paquete, Van Helsing se corta un dedo, emite una ligera exclamación de dolor, sostiene su dedo en alto, lleno de sangre. Drácula avanza hacia él con la mano derecha levantada y se controla con dificultad para no ver la sangre. Van Helsing lo mira por un instante, da unos pasos y extiende el dedo sangrante frente a él. La prescripción es de lo más inusual. Drácula, con los dientes al descubierto, se abalanza repentinamente hacia el dedo. Van Helsing retrocede rápidamente y se amarra un pañuelo en la herida. Drácula vuelve a controlarse, no sin esfuerzo. La cortada no es muy profunda. No. Según pude ver. No, pero servirá. He aquí mi medicina para la señorita Lucy. Drácula se aproxima a Van Helsing, quien rápidamente pone ante su rostro un manojo de ajos. Drácula retrocede, con las facciones de su rostro distorsionadas por la ira y la angustia, cubriéndose con su capa. Pone de nuevo los ajos dentro de la caja. ¿A usted no le molesta el olor? Usted es un hombre muy inteligente, profesor. Para ser alguien que ni siquiera ha vivido una sola vida. Me halaga usted, conde. Sin embargo, no lo es suficientemente inteligente como para regresar a Holanda de inmediato. Ahora que sabe lo que ha aprendido. He decidido quedarme, aun cuando cierto demente haya intentado matarme. Los lunáticos son seres difíciles. No hacen lo que se les dice e incluso tratan de traicionar a sus benefactores. Pero cuando los sirvientes no logran obedecer las órdenes, es entonces el amo quien debe llevarlas a cabo por sí mismo. Ya preveía algo así. En los últimos 500 años, profesor, todos aquellos que se han cruzado en mi camino han muerto, y algunos en forma no agradable. Venga hacia aquí. Una pausa muy ligera. Mientras Van Helsing intenta recuperar el control de sí mismo, luego da otro paso hacia Drácula, se detiene, se lleva la mano a la frente, entonces recupera por completo el control y desvía la mirada. Veo que es fuerte su voluntad. Entonces yo soy quien debe ir hacia usted. Avanza hacia Van Helsing, quien extrae del bolsillo a la altura del pecho una pequeña bolsa de terciopelo. ¿Más medicina, profesor? Más eficaz todavía que el ajo, conde. Es verdad. Se dispone a atacar la garganta de Van Helsing, quien extiende la bolsa hacia él. El rostro de Drácula se convulsiona de terror y retrocede ante Van Helsing, quien lo sigue. ¡Esto es un sacrilegio! Tengo una bendición conmigo. Van Helsing le ha impedido que salga por la puerta y sin piedad se acerca contra la ventana. Drácula, lívido de rabia y rugiendo, sale por la misma. Drácula extiende su capa como un murciélago y emite una prolongada y burlona carcajada al momento de irse. Van Helsing da un salto y corre hacia la ventana. Un murciélago que vuela en círculo casi le pega en el rostro. Van Helsing retrocede.
Seward entra corriendo, lleva consigo el periódico. Muchas gracias, querido maestro Henry, querido maestro Coria. Bueno, como ven, si ustedes están familiarizados, pues la película sigue mucho el guión. Tú tienes la versión en español, ¿verdad?, de Drácula. Tú, Eduardo, tú la tienes así. Tal vez debía habértela pedido para examinar algunas de las escenas. Es una película con Villarías en el papel de Drácula, mucho menos conocida, pero interesante porque se hacía por las tardes, ¿no? En la mañana filmaban como les he comentado, el equipo de Todd Browning, y por la tarde los latinos. Y Lupita Tovar, que pues todavía comentábamos que vive, ¿no?, que le hacía un homenaje. 103 años. 102 años, pues sí. Digo, decíamos, si fue inoculada por el vampiro, pues tiene, su vida es eterna, Doctor, además. Doctor, haciendo un comentario a esto, sí se conoció en México esta versión. Esta versión la puso en el Teatro Manolo Fábregas, con Enrique Álvarez Félix, José Alonso y Diana Bracho. ¿En qué año? En los 80s. Bueno. Y la pusieron igualita como hacen los dos ¿sí? grandes productores que copian la obra igualita, y la pusieron igualita. Pero mira. la gente se reía porque Álvarez Félix pues joteaban bastante. Entonces y es lo que pasa mucho cuando los mexicanos agarran los vampiros, lo hacen chusco, y ahí Sí, fue chusco, y por eso entonces la gente se pensaba que era una obra de risa. Eso comentábamos de la obra, de la película, que vimos un fragmento ayer, del vampiro de Fernando Méndez, donde cuando hay que reírse la gente se ríe, pero es una película que aterra en las escenas donde es preciso tener ese sentimiento. Muy bien, pues vamos a continuar con este diálogo, que cualquiera de ustedes en la mesa, por supuesto, puede interrumpirlo, tomar la palabra cuando quiera, pero ahora quiero darle la palabra a don Eduardo Ruiz Aviñón, el maestro director de teatro. Él es el director de una compañía llamada Teatro Gótico, que a lo largo de muchos años, más de 30, ha incursionado en un género que pocos directores se han mantenido fieles, el teatro del horror. Muchos colegas suyos dicen que es el teatro del error, pero él se ha mantenido leal a esta vertiente No gótica. muchos, algunos, los enemigos. ¿No? O teatro de Edgar Allan Poe también. Yo no dije eso. Bueno, yo lo conocí a él, primero conocí su trabajo. Recuerdo que en Casa del Lago fui a ver La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Entonces ustedes imagínense ese escenario natural de la casa, y fue una puesta en escena inolvidable. Muchos años después, cuando fueron los 150 años del gran maestro Edgar Allan Poe, hicimos una lectura. Me acuerdo que inclusive alquilamos un cuervo. Alquilamos porque es muy bonito eso. Uno va al mercado de Sonora y dice, quiero un cuervo. Le dicen, ¿alquilado o comprado? Digo, ¿cómo es eso? Porque alquilado, pues es una cantidad, y comprado, pues se lo lleva. Alquilado lo trae mañana, deja un depósito. Entonces les preguntamos si era posible que el ave que sobreviviera en Chapultepec, dijeron que sí. Entonces decidimos soltarlo al final, dramáticamente, después de la lectura del poema El Cuervo, pero el cuervo no quería salirse, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Pero se quedó a vivir en la Casa del Lago. También preguntamos, para que no echarlo nada más que se muriera, sí podía, preguntamos a varios veterinarios y sí podía vivir en el entorno de la Casa del Lago, así que no nomás lo aventamos así y se murió, sino que Muy bien. A lo mejor sigue vivo por ahí. Bueno. La primera obra que montó Eduardo Ruiz Aviñón era la ópera Rock Tommy. Tuvo tanto éxito que los espectadores que no pudieron ingresar al teatro pues rompieron las puertas y fue todo un acontecimiento. De ahí en adelante él ha continuado fiel a esos dos amores que son el rock and roll y la literatura de horror. Y el año 2000 pues me invitó a escribir una obra de teatro sobre Oscar Wilde, y pues lo hice con gran entusiasmo, con gran agradecimiento, porque yo aprendí muchísimo. Nunca había escrito una obra de teatro, y trabajar con los actores, sentir que las palabras que uno concibe se transforman en carne, pues fue una experiencia y en alma.
fue una experiencia realmente extraordinaria. Eduardo constantemente me daba indicaciones de por dónde podíamos ir, y la obra tuvo una escenografía maravillosa. La montamos en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene capacidad para 80 espectadores, con 120 forzada la cosa. Es un foro muy pequeño, como ustedes sabrán, y quedaba muy bien para la obra porque toda se relacionaba con los últimos días de Oscar Wilde en el Hotel Alsace de París. La obra se llama El fantasma del Hotel Alsace, lo cual es un homenaje a por supuesto, al cuento El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, y también al fantasma, al dandy del Hotel Savoy del maestro Carlos Olmos. El fantasma del Hotel Alsace tuvo muy buena suerte, bueno, gracias al talento de Eduardo. La escenografía era espléndida, una cama que era al mismo tiempo la cárcel de Reading, el hada verde del ajenjo era otro de los personajes, y en el último acto aparece Bram Stoker. Por esta idea que les comenté en alguna de las sesiones, según las biografías tanto de Wilde como de Bram Stoker, en alguna ocasión Bram Stoker cruzó el Océano Atlántico el Canal de la Mancha, para ir a ver a su amigo, antiguo compañero de Trinity, y ayudarlo económicamente. Como no se sabe mucho, como no hay elementos suficientes, pues decidí aprovechar ese elemento para dramatizarlo, al igual que Dupoirier, el otro personaje de la obra. Dupoirier fue el hotelero que le daba asilo a Oscar Wilde en este hotel de cuarta, porque de quinta no había. El Hotel Alsace actualmente es un hotel elegantísimo en París, se llama simplemente El Hotel, y tiene allí 2 placas donde dice: en este hotel llegaba y murió el gran Oscar Wilde, y en este hotel llegaba Jorge Luis Borges, un hotel ahora maravilloso y prohibitivo. Bueno, le dicen a uno que le van a enseñar el cuarto de Oscar Wilde, pero bueno, pues por supuesto que es puro engaño, ¿no? ¿Quieren que continuemos ahora con el fantasma del Hotel Alsace? ¿No? ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Una escenita, ya que estás hablando del fantasma. Bueno, pues si quieres le doy la palabra al señor director. Sí, ¿no? Una escenita que hemos cogido ya, ¿no? Según la previa plática que tuvimos. ¿Sí leemos esa escena? ¿Sí? ¿La primera, la de Dupoirier igual? No, no es la primera, a ver, les hablo brevemente de la obra. Oscar Wilde llega a París y se cambia el nombre porque no quiere que nadie lo identifique. Como ustedes saben, había salido de la cárcel de Reading, donde estuvo 2 años, condenado por su verdad de amor distinta a los cánones. 2 años en los cuales jamás fue visitado ni recibió una palabra de Douglas, de Bousey, el motivo por el cual él estaba en la cárcel. Y él se va a París, se cambia de nombre, se autonombra Melmoth, en homenaje a Melmoth el Errabundo, este personaje de la novela de Maturin, y vive en este hotel. La primera escena tiene que ver con pues cuando él despierta, que está en este momento entre el sueño y la vigilia, y empieza a recordar las escenas de cuando fue condenado, que además hablábamos aquí de la coincidencia de que cuando lo condenan hacen Sir a Henry Irving, ¿no? Sí, ese mismo día. Y después entra Dupoirier, el hotelero, que fue una actuación maravillosa de nuestro amigo Gilberto Pérez Gallardo, un personaje que, como se sabe muy poco de él, pues me dio oportunidad para entablar una amistad entre él y Wilde, que seguramente existió. Y esa primera escena pues tiene que ver con todos los cuentos de Wilde. El hotelero es un ferviente admirador de Wilde, le pide que le vuelva a contar los cuentos pues que él escribió, y como también aquí les comenté, desde mi punto de vista todos son cuentos de amor. Claro. Y cuando hablan del gigante egoísta, pues el gigante egoísta se llama amor, ¿no? Es el más egoísta de los gigantes y el más maravilloso, porque aquí pues lo salva finalmente al gigante egoísta el amor en el cuento. Y continúa, pues él se va a la calle, se va a conquistar lo que puede de la calle,
se va al Bois de Boulogne, regresa, sufre el regaño de Dupoirier porque ha tenido problemas del oído, los cuales lo llevarán finalmente a la tumba, junto con una cierta complicación con la sífilis, según vamos a ver en este fragmento. Y él vive entre la realidad y la fantasía, cree ver al hada verde del ajenjo. Él era un hombre bastante moderado, no bebía demasiado, bebía vino blanco, poco, pero cuando ya está en París comienza a hacerse adicto al ajenjo. Entonces también tomé ese elemento para exaltar pues el hada que en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón adquirió tintes siniestros y maravillosos. Y por supuesto también la circunstancia de ser amigos ambos, tanto Stoker como Wilde, pues dijimos, vamos a meter a Bram Stoker. Y por supuesto le dio Eduardo en el montaje, pues toda la simbología del vampiro, ¿no? Ignacio López Aranda, el hijo de Ignacio López Tarso, era él quien personificaba al vampiro, a Bram Stoker, pero también es Bram Stoker, pero es su vampiro. Entonces les doy la palabra. Entonces, a Wilde, tú ibas a hacer a Wilde. Ah, yo igual, pero sí. ¿Tú tienes la otra? No te juntito. Tú vas a hacer a Wilde y Guillermo Henry va a hacer a Bram Stoker. No, pero mejor, ¿por qué no yo hago Dupoirier para que sea menos? Digo, para darle más Ah, yo traje aquí. Traje a Oscar Wilde. Claro. No, pero bueno, dice, es la escena cuarta. Ah, bueno, quiero decirles también que la obra fue montada por mi universidad y que tuvo mucho éxito. Tuvimos, para hacer una obra de teatro universitaria, 140 representaciones tuvimos. Recibimos el premio Sergio Magaña a la mejor obra del año y pues sí, fue realmente un principio espléndido, ¿no? El fantasma del doctor Alsace, escena cuarta. Wilde, Dupoirier y Bram Stoker. Wilde se encuentra en su cama, su cuerpo se halla de manera oblicua y una de sus manos cuelga afuera. Suenan 3 golpes en la puerta. No hay respuesta. Entra Dupoirier, mira a Wilde y deja caer lo que trae en las manos. No se atreve a acercarse. Señor Wilde, me atreví a entrar porque no respondía. Señor Wilde. Se acerca casi hasta tocar su rostro. ¿Duerme, mi señor? ¿Señor Wilde? No, señor Wilde, no nos puede hacer esto, no. Recuerde que nos pertenece a muchos. No. ¿Duerme, mi querido príncipe? La muerte es la hermana del sueño, pero nos causa gran dolor, aunque usted siempre dijo que el dolor le había enseñado a conocer un mundo nuevo, que lo elevaba a tales alturas que podía desde ahí ver la ciudad de Dios. ¿La ve ahora? ¿Lo ve ahora? Mi señor. Duerma, mi querido príncipe, duerma. Algún día palpitó un corazón de hierro que ignoraba lo que era el llanto. Mis súbditos me llamaban el príncipe feliz, y en verdad yo lo era, si el placer constituye la felicidad. Así viví y dejé de existir, y aun siendo de plomo mi corazón, no me queda otro remedio que llorar. Pero no llore usted, Dupoirier, que aún no soy el príncipe feliz. Señor Wilde, pensé que... No, Dupoirier, todavía no he muerto. La verdad parecía que usted estaba diciéndome las últimas palabras. Me atreví a molestarlo porque llegó algo para usted. Pudo haber esperado hasta mañana. No, porque tal parece que es urgente. Wilde recibe el paquete con actitud entre curiosa y divertida. Un paquete y dirigido a Oscar Wilde. Hoy en día el correo del Imperio Británico se viste de oprobio.
de la misma manera en que antes se llenaba de gloria. Me sorprende recibir correo a nombre del que yo era antes. Bueno, en realidad no llegó por correo. El paquete lo trajo un caballero. ¿Un caballero? Sí, señor, un caballero. Nunca antes lo había visto. Su nombre viene en la tarjeta. Antes de leerla, concédame el placer de adivinar la identidad de nuestro personaje. Veamos qué tan buen observador es usted. No abuse de mi pobre capacidad. No se menosprecie, Dupouriez. Un hotelero es lo mejor de ambos mundos, de los detectives. Y si como usted es sensible y generoso... Por favor, le digo yo, concédame ese capricho. Haga feliz a su huésped como yo hacía felices a mis hijos cuando le contaba a ellos cuentos antes de dormir. ¿El misterioso caballero era alto? Sí, muy alto. Tan alto como usted. Curioso, ¿no es verdad? La mayoría de mis amigos a quien usted conoce son más bien de estatura media. El caballero era alto, fornido, usaba barba, venía de etiqueta y usaba capa negra y un sombrero de copa. Barba. Esto se pone interesante. ¿Qué más? ¿Era francés? No, señor, francés no era. ¿Y sus ojos? ¿Cómo eran sus ojos? Sus ojos eran grises, la barba castaña, rojiza. Era enorme, como un oso. ¡Bravo, Dupouriez! ¿Ve cómo no me equivocaba al convocarlo a este pequeño juego? Aunque la verdad no conozco a nadie con esas características. Voltea a ver la tarjeta. No, no puede ser. Bram Stoker, empresario del Lyceum Theatre. Bram, mi viejo amigo Bram Stoker. Hace feliz al señor esta visita. Más que feliz, me sorprende y me conmueve. Vaya que si conozco a Bram Stoker, los dos fuimos estudiantes en Trinity y cortejamos a la misma mujer, Florence Balcom. Pronuncia lentamente ese nombre. La mujer más hermosa de su tiempo. Lo eligió a él, e hizo bien. Bram es el hombre de confianza de Sir Henry Irving, el hombre más poderoso de los escenarios británicos. Usted también ha sido el hombre más poderoso de los escenarios. No le falta a usted razón. Fíjese qué ironía. El día que Irving se consagraba como gran actor de su tiempo y mis comedias eran coronadas con la gloria, yo era condenado a la humillación de la cárcel. ¿Qué le dijo? ¿Estará algunos días en París? Solo que me encargaba mucho que este paquete lo recibiera usted personalmente. Gracias, Dupouriez. Muchas gracias por darme un buen preludio para el sueño. Sé que dormiré mejor que ayer. Wilde abre el paquete, contiene varios billetes. Francos. Muchos francos. ¿Cómo? ¿Por qué? Los ángeles existen, como el príncipe feliz. Este ángel sí existe. Hoy ha hecho de mí un príncipe. Permítame entonces, Dupouriez, liquidar mi deuda con el Hotel Alsace. De ninguna manera. Arregle sus asuntos más urgentes y luego ya veremos. No haga semejante oferta a quien siempre ha vivido más allá de sus posibilidades. El dinero es agua entre mis manos. No discutiré más el asunto. ¿Cuándo dejará de ser el amigo fiel? Hago lo que debo. Más de lo que debe. Si es que el amor es un deber. Solo alguien como usted pudo haber pagado mi cuenta en el Hotel Mausolier, sabiéndome el hombre con el peor crédito de París. Acéptame en su hotel, es un privilegio. No se hable más del asunto. Trate de dormir, que eso le hace bien. Se dispone a salir. Dupouriez, Diga usted.
Gracias. No tiene nada que agradecer. Gracias, le digo, como si el cielo pudiera en verdad derramarlas sobre usted. Buenas noches. Se dispone a retirarse. Buenas noches, Dupourier. Bueno, quiero felicitar al señor Coria, que es un gran imitador de los actores que hemos tenido. Porque ya cuando hizo el papel que hizo Mauricio Davison bastante bien, y cuando hizo el papel en la anterior lectura, como alemán, también como holandés, muy bien. Ha servido un poco los radioteatros que hemos hecho, Mirna. Un poco. Mirna, gracias. Bueno, sigue la otra escena, ¿no? Sigue la otra escena. Que básicamente... Oscuro transcurre un tiempo en el que se da espacio para la siguiente escena. Wilde está ya en su cama, aparentemente dormido. Vuelven las actitudes corporales de la escena primera. El cuerpo en la cama se agita, dice frases entrecortadas. Una figura humana, que estará siempre de espaldas, se halla a los pies de la cama de Wilde. Usa capa negra de pies a cabeza. Wilde se despierta como en la primera escena e intenta erguirse trabajosamente. Suenan 3 golpes en el vacío. Dupourier, ¿es usted? No, Oscar, soy yo. ¿Acaso no me has llamado? Bram, ¿en verdad eres tú o solo estoy soñando? Si quieres que hablemos en paradojas, podemos hacerlo. Tal vez todo lo que vivimos es un sueño. Pero, ¿cómo entraste? ¿Ya estabas aquí? Lo importante es que estamos aquí juntos, tú y yo, 2 irlandeses en una habitación de París. En una habitación que más bien se parece a las criptas de tus historias, Lúgubre Bram. comienzo para una conversación entre amigos. Amigos, casi ninguno me queda. Me da gusto verte y además gracias en verdad por el dinero. No agradezcas a un irlandés el dinero. No menciones esa palabra que tantos problemas ocasiona. Como San Francisco de Asís, estoy casado con la pobreza, pero en mi caso el matrimonio es un fracaso. No me gusta la novia que me ha tocado. Sí, las cosas para ti no han sido fáciles en los últimos tiempos, pero aún puedes salvarte. Escribe sobre esto que te rodea, sobre esto que eres ahora. Escribir sobre esto, en realidad ya lo hice. Cada mañana vuelven a mí esas criaturas, las más desdichadas, aquellas que puse en papel porque pensé que la vida era incapaz de crearlas. Ahora que la vida crea monstruos inocentes. Escribe sobre eso. Bram, tú vives para escribir. Es la pasión de tu vida. Yo ya no puedo escribir. Ya no quiero escribir. Me han abandonado la intensa energía de la creación. ¿Estás seguro? Naturalmente. Ahora busco otra clase de embriaguez, más fácil, más barata, menos dolorosa. Bram, estoy enfermo. Sí, lo sé, Oscar. Muy enfermo. Me estoy muriendo. Todos nos estamos muriendo, Oscar. Pero tú estás a punto de terminar tu estancia aquí, al menos en esta forma tangible y presente de estar entre los hombres. ¿Hay algún modo de impedirla? ¿Ser como tu vampiro? O como el de tu novela, Oscar. Yo nunca escribí una novela sobre vampiros. No, es Henry Wotton, como Lord Ruthven, un vampiro que envenena el alma, que roba la voluntad de Dorian Gray. ¿No es su retrato una forma de vampiro? Nunca lo había pensado de esa manera. Todos buscamos nuestra mitad oscura, el otro que no nos atrevemos a mirar en el espejo. Bram, ¿sabes de qué estoy enfermo? Hay 2, 3 formas de responder a tu pregunta. ¿3 formas? ¿Tantas? La primera, te estás muriendo de una enfermedad del oído y va a complicarse en meningitis. La segunda, te estás muriendo de tu vida. La tercera, te estás muriendo de
sífilis. Sífilis. ¿Por qué estás tan seguro? Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir es la enfermedad de los artistas, de los verdaderos amantes que se atreven a tocar, a besar, a lamer, a morder. Bram. Mírame a mí. Bram, ¿qué tienes? Mis caninos están creciendo. Sí, este es uno de los síntomas de nuestra enfermedad. Si piensas que con estas humildes herramientas puedo extraer la sangre de un humano, definitivamente no. Otros son los que nos chupan la sangre, el amor, la vida diaria, la obligación de existir. Tus semejantes no te ayudamos a bien vivir o a sobrevivir. Una vez que la justicia británica decidió concentrar en ti la malignidad de sus poderes. La justicia británica. ¿Recuerdas? Este hombre me pertenece. Esas son palabras mías. Leo algunos de mis contemporáneos. Siempre dije que Drácula es una de las obras más bellas jamás escritas y que sus lectores no habían nacido. Gracias, Melmoth. Gracias por tus palabras. Pocos como tú pueden entender que haya elegido ese nombre de fantasma. Todos somos fantasmas, Oscar. Todo lo que vivimos es fantasmal. Solo alcanzamos a adquirir cuerpo por instantes. ¿Eres un fantasma, Bram? ¿Eres hoy un fantasma? Todos somos fantasmas. Saber que se va a morir da una sensación de alivio, pero también de placer. Un placer erótico. Por eso los suicidas viven en sus últimos instantes la felicidad que se les ha escapado toda la vida. Tú no te estás suicidando, Oscar. Pero estoy muriendo de mi vida, Bram. Tú que ya lo sabes todo, dime, ¿cómo voy a morir? Se te va a inflamar el cerebro hasta que estalle. Te va a salir sangre por los oídos, la nariz, por... Como la muerte de Lucy, bañada en sangre. No, Oscar, no. Los vampiros no hacen esas cosas tan vulgares. Hacen cosas peores. ¿Cómo cuáles? Yo tengo uno más poderoso y terrible que el descrito en mi novela. Se llama Sir Henry Irving. El tuyo, como Drácula, también es noble. Se llama Lord Alfred Douglas. No, no digas su nombre. No quiero oírlo, mucho menos pronunciarlo. No, pero cómo nos duele pronunciar el nombre de nuestros dioses, sobre todo cuando nos traicionan. Pero el tuyo, Oscar, es el demonio. ¿Eso se murmulla en Londres? No necesariamente. Yo sería incapaz de repetir lo que dicen los demás. Yo digo lo que veo. ¿Dices que los lectores de Drácula aún no nacen? Tampoco los de Dorian Gray. Pero es mi novela de mayor éxito. La de más escándalo, querrás decir. Incluso tu familia se avergonzaba de eso que llamas éxito. Pero por esa novela pasaré a la historia. No me hables de una historia que no veremos ni tú ni yo, Oscar. Estamos aquí hablando ahora. ¿Quién de nuestros hipócritas contemporáneos puede comprender el profundo, el verdadero significado de tu monstruo? ¿Quién? Nadie, Oscar. Solo locos que conocen y aceptan su locura, como tú o como yo. Una crítica así sobre mi obra me hubiera ayudado, sobre todo viniendo de mi antiguo compañero de Trinity. No invoques el pasado, Oscar. Si lloramos, perdemos. Mejor optemos por la risa. Dorian Gray no es para causar risa. Por supuesto que no, pero tus estúpidos lectores prefieren quedarse en la superficie de tus pesadillas, en los ingeniosos y vacíos juegos de palabras de Lord Henry. Solo tú y yo sabemos lo que persigue tu vampiro. ¿Qué persigue mi vampiro, Bram? Lo mismo que el mío, Oscar. Vivir eternamente,
sin importar los medios. A estas alturas, no sé quién es quién. Todos somos vampiros, Oscar. En este perfecto feudo del Hotel Alsace, todos se alimentan de los otros. Solo tú vas a ser inmortal. ¿Y cómo? Cuando esa a quien has dado tu sangre se dé cuenta de tu entrega. ¿Esa a quien he dado mi sangre? Esa, la única mujer a la que amó Oscar Wilde. Constance. ¡No! La literatura. Ella te dará la verdadera, la única recompensa. ¿Pronto? Pronto no, Oscar. Piensa que ahora el tiempo es todo tuyo. Ahora que el tiempo se me acaba. Ahora que el tiempo se te acaba, va desapareciendo de escena. Debo morir. Entonces cada quien destruye lo que más ama. Muchas gracias. No. Muchas gracias, muchas gracias. Eduardo, ¿quieres tú tomar la palabra, señor director, para que nos ilustres un poco? No, claro que sí. Bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado y estoy muy contento de estar con mis compañeros de terror. Ha sido muy difícil llevar a escena las historias de vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué me nació hacer eso a pesar de que todos los demás directores me decían que eso no era teatro? Fue por esto. De adolescente a mí me dan mucho terror. Entonces iba yo a ver, soy como mucha gente en México que bueno, sí leía un poco de Julio Verne, mi papá me leía más bien cosas de fantasía, pero el terror no lo leía mucho, me daba mucho miedo. Entonces, el cine me llevó a la literatura. Entonces, yo había visto algunas películas del Santo, etcétera. Fue muy importante para mí en secundaria, había no sé si te acuerdas, Vicente, en Reforma 3, ¿o estabas muy chico? No habías nacido. Había una casa de los monstruos. Entonces tú te ibas de pinta y te metías a una casa donde estaba Frankenstein, Drácula y todos, entonces te daban un terror porque estaban muy bien hechos, y entonces era una casa que ibas llevando por laberintos y te espantaban ahí, de veras que sí espantaban y estaban muy bien hechos. Eso terminó hasta que entraron una pandilla y navajeó a uno de creo que a Drácula lo navajearon. A uno, entonces ya se suspendió eso, ¿no? Entonces, de niño, pues el terror por ahí me llegaba. Fue cuando alguna vez fui al cine Titán, porque nosotros llevaban a ver 3 películas de terror o de fantasía, aprovechamos por $2, unos 50. Entonces fui a ver una película donde actuaba el maestro Germán Robles, una serie sobre Nostradamus, creo que la dirigió el Pichirilo, una serie que aparecía en el murcielaguito que es tan horrible y tan padre que aparece en Bela Lugosi, como que aparece que como de plástico, que se da uno cuenta que es de plástico. Entonces, pues a mí estaba yo en chavo y pues me dio mucho miedo. Esa misma noche yo me fui a acostar y yo siempre dormía con las ventanas abiertas. De repente esa noche vi que se acercaba un vampirito, así en la noche se estrelló en mi ventana. No pude dormir varias veces hasta que me explicó mi papá que pues teníamos palomas, que había sido una paloma que se había Entonces, eso y más, cuando fui otra vez al cine Lux, cuando vi el Drácula de Terence Fisher en los 50s, la primera película a colores de Drácula, cuando vi la escena cuando llegaba Christopher Lee y Lucy se le insinuaba y le abría la puerta, y caía una lluvia de hojas otoñales y entraba Drácula. Entonces yo creo que ahí fue cuando empezó a gustarme, cuando yo, como era un adolescente y empezaban mis inclinaciones sexuales a tenerlas, creo que ahí fue cuando fue el clic para que ya no me diera miedo empezar a gustar. Entonces, como tú decías bien, el sexo y el terror están todos juntos.
Entonces ahí me empezó a gustar. Entonces yo entré a la facultad, no me gustó la literatura de dramática porque estaba en ese tiempo muy mal, ahora está mejor, y me metí a letras españolas. Entonces dirigí una obra mi primera obra que tenía con tintes vampiros después de Tommy, fue La Barca de la Gloria, de Gil Vicente, que es un autor sacramental. Según dice mi maestra Margarita Peña, que va a dar clase, que fue la que me enseñó también, fue mi primera versión de vampiros, porque en las autos sacramentales, igual estudié mucho Calderón, antes de hacer de vampiros hice Calderón de la Barca, hice muchos clásicos, y me gustaron mucho los autos sacramentales. Entonces, ahí fue mi primera idea, que porque siempre en el auto sacramental de Gil Vicente, La Barca de la Gloria, pues el diablo y la muerte hacían juicio de los arzobispos, de los obispos, de los reyes, de los duques y todo esto, y les enseñaban, y como soy yo también muy anticlerical, yo creo que todo se juntó también, entonces pues yo le hice un final diferente, en lugar de que ganara, porque siempre en los autos sacramentales sacaban todos los vicios de todos los gobernantes, de todos los curas, pero al final llegaba Jesús y se los llevaba al cielo, ¿no? En mi puesta en escena era al revés, llegaba el Satanás y se los llevaba como tenían que irse al infierno, ¿no? Entonces ahí por los autos sacramentales me empezó, entonces en lugar de sacar al diablo tradicional con sus cuernos y todo esto, pues saqué a mi primera mujer vampiro. Entonces el diablo para mí, el diablo y la muerte, usé dos mujeres muy hermosas. Entonces mi primer vampiro fue en el año 72, en el Teatro Arcos Caracol de la UNAM, donde hice esta obra, y mi primer vampiro fue el primer diablo que usé en un auto sacramental, y ahí me quedó un poco la idea. Después viajé un poco a Londres y me tocó ver una obra que se llama El Show de Terror de Rocky, de vampiros. Entonces, y ahí conocí mucha literatura y pasé por los cementerios ingleses. Yo pasaba muchas tardes leyendo en los cementerios, y creo que ahí fue mi inclinación para empezar a dirigir teatros de terror en general y sobre todo de vampiros. Ahí conocí Barney y el vampiro, que también es una novela de vampiros, pero de esas novelas que se entregaban periódicamente, ¿verdad? Donde el vampiro al revés de Drácula era un vampiro hecho un cadáver de todo cochino, putrefacto, y me atrajo mucho. Entonces después de eso vine y con haber visto El Show de Rocky y con Barney el vampiro, es una mezcla que se llamó Vampiro Estelar, tomado de un cuento de Frank Bernard Love, un escritor del ciclo de Lovecraft. Y entonces fue mi primera obra que escribí, ahora que me acuerdo que sí hice una adaptación, era un collage de vampiros, donde tenía textos de Baudelaire, textos de Ray Bradbury, y la presenté en el Teatro de Arquitectura. El día del estreno fue muy caótico porque me mandaron algunos porros, como sacaba algunos curas y unas monjas en liguero, y nos mandaron algunos porros y empezaron a boicotear la función. Ese fue el primer estreno y pasaron muchos accidentes ese día, pero fue la primera vez que puse una obra que se llama Vampiro Estelar. Después siguió una obra, empecé a ver la imagen de los vampiros, luego siguió una obra sobre un vampiro de verdad, que ya viviendo en Londres me di cuenta que yo viví en la misma calle donde había vivido John Hay, el vampiro de Londres, un vampiro que fue ahorcado porque era un gran falsificador, además de seducir a sus víctimas, les chupaba la sangre y los destruía con ácido sulfúrico. No sé si conocen esa historia, que no sé por qué no la han hecho en cine, porque entonces bueno, hice El Vampiro de Londres, y lo más interesante de la apuesta es que a la gente le gustaba mucho porque llovía sangre. Fue el primer truco que tuvimos de cómo aprendí a hacer llover sangre en el escenario. Y era muy sencillo, con una manguerita con hoyitos atrás en la reja, con unas luces rojas cortaditas. La gente veía que de veras llovía sangre, ¿no? Siempre, bueno, tuve buena crítica y bueno, y mis compañeros de teatro nunca pensaron que eso era teatro, ¿no? Hasta que ahora, afortunadamente, ya hay muchos jóvenes que están siguiendo haciendo este tipo de teatro. Esta obra la hice con una dramaturga que se llama Silvia Peláez, que ella tiene una trilogía
que también, además, escribió una cosa sobre la condesa Bathory, y conmigo hizo otra obra que se llama Susurros de Inmortalidad. Esa la pusimos en el Teatro Helénico, otra obra de vampiros. Esta obra de vampiros era un tipo como... Yo me quedé impresionado cuando vi la película de Pasolini que se llama Teorema, con Terence Stamp, donde viene un personaje como un ángel o un demonio. En esta obra de Susurros de Inmortalidad, el Drácula era un ángel demonio que se llamaba Uriel. Y ahí aparecía Elena de Aro, una de mis actrices, como una vampira punk, darketa. Y entonces la historia esta historia con Silvia la hicimos, era de que un vampiro venía y hacía tronar una relación de muchos años de una pareja. Esa obra la presenté, esa fue mi tercera obra sobre vampiros. Y luego, pues siguió todo este ciclo. Comentando un poco lo de que decía Coria del principio del vampiro, quiero decir que en Radio UNAM este año, también con estos festejos de Bram Stoker, hicimos una radioteatro ópera del vampiro de Polidori, para que si un día que la quieren bajar de Radio UNAM, ahí estará para que vean esta historia tan importante, como decía Coria, de un vampiro un poco diferente, porque es un vampiro que se le ofrecían todas las mujeres, pero él las rechazaba porque lo que quería era corromper, le gustaban las jovencitas, las que se podían corromper, un poco más fuerte que lo de Drácula, ¿no? Entonces, y luego siguió, después de todo esto que hice con Silvia Peláez, ella escribió otra obra sobre la condesa Bathory, que se llama La bañista de la tinta, de la tina púrpura, maravillosa, que también es un personaje muy importante en las historias de vampiros. Este personaje que sí existió y que hay muchos estudios sobre ello. Luego de todo eso vino estas obras que se unieron, vino El fantasma del Hotel Alsace, que hicimos con Vicente, y luego una obra que hicimos Vicente al principio y Roberto, la dramaturgia, y yo la dirigí, que es El hombre que fue Drácula, que aquí tenemos, que tenía mucho que ver con El fantasma del Hotel Alsace. Entonces, yo creo que llegamos a esta obra, y como es una obra que sucede en un teatro, pues yo trabajé mucho con Roberto de todas las cosas que pasan en el teatro. La escenografía era maravillosa de Sergio Villegas, porque había 2 foros y la gente se da cuenta de lo que pasaba entre telones. ¿Qué pasa en esas broncas que de repente que el actor no quiere salir, o que se enojó con el técnico y todo esto? Entonces, y también ahí le metimos un pedazo de un cuento de Bram Stoker que se llama Muerte entre bastidores. Como Bram Stoker fue, además del escritor de Drácula, fue un agente de teatro, fue el primero que se supone que puso letras en las butacas y números, y organizaba muy bien todo esto, y se dedicaba completamente al teatro, y en sus tiempos libres escribía Drácula y las otras obras, como seguramente ya el doctor Quirarte les hablaste sobre esto, ¿no, Vicente? Sobre todo esto. Entonces escribimos esta obra, y estuvo también en el Juan Luis Larracón con bastante éxito. Y ahora estas gentes que tenemos aquí, estas personas que tenemos aquí, tenemos ya hablarán ellos, los expertos, tenemos una obra sobre Renfield, que está ahorita en Radio UNAM, que los vamos a invitar el sábado y domingo, son las últimas funciones de este año. Escogí Renfield, que si ya estudiaron la novela Drácula, Renfield es ese personaje, el come moscas, ¿verdad? El que está ahí, que se supone para mí que es el invitado de Drácula. Como ustedes saben, seguramente estudiaron la obra de Bram Stoker, él escribió un capítulo diferente a Drácula que se llama El invitado de Drácula, y lo escribió hasta después. Para mí fue una señal muy grande que el invitado de Drácula, para mí, yo creo, casi estoy seguro, que es Renfield, porque ¿quién llegó antes a ver antes de Jonathan Harker? ¿Quién llegó antes al castillo? Pues Renfield, porque ¿quién le consiguió las casas, las 10 casas que necesitaba para poder adueñarse de Londres y todo esto? Pues era Renfield. Entonces, ahorita tenemos este espectáculo, la visión de este Renfield,
sobre la novela. Es una obra hecha ahorita con un actor, pero que podía crecer, podía hacer una versión de Drácula con todos los personajes, porque Renfield es una visión diferente, el apóstol de Drácula la llamamos nosotros. Ahora, afortunadamente, con las películas que le gustan a los adolescentes, que son bastante malitas, las de Crepúsculo y todo estos, afortunadamente pues ha venido un boom, y ahora me he dado cuenta que pues todo lo que luché para lograr hacer ese tipo de teatro, y que hago muchos tipos de cosas en Descarga Cultura, afortunadamente, y manejo mucho el teatro y el radio y la iluminación, porque a veces había un problema de cómo hacer en teatro lo que se hace en televisión, en televisión o en cine, porque el cine tiene grandes recursos para hacer, y cómo hacerlo en teatro. Entonces creo que hemos llegado a lo más sencillo, o lo que más me gusta del teatro, que la gente imagine también. El teatro, como la radio, uno da su idea, su historia, y la gente ayuda con la imaginación, porque toda la gente, ¿cómo hacerle para hacer todos los efectos que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que con una muy buena actuación y un buen texto, la gente cree todo. Entonces, de esta obra del hombre que fue Drácula, que habla, Drácula es Irving, y es más, inventamos un pleito que tenía Bram Stoker con Irving, que era, Irving nada más quería ser Shakespeare, y Bram Stoker, pues todas las historias, como a mí me han dicho que todas las historias de terror es un arte menor, entonces ahí pusimos un diálogo entre Irving y Bram Stoker, de uno defendiendo sus historias de terror, y Irving a Shakespeare, y el mismo Bram le dice que pues el mismo Shakespeare tiene escenas de terror, como Titos Andrónicos, que es la historia más terrible, la historia de Shakespeare, la más sangrienta de todas. Si ustedes leen Titos Andrónicos, es una obra donde la sangre fluye a borbotones. Si me da chance algún día de dirigirla, creo que todo el piso va a ser de sangre, y todo va a salir sangre, y la gente va a ser contagiada, y vamos a echarle con sangre a la gente, ¿no? Cuando sí, entonces hay un diálogo, porque también Shakespeare es muy sangriento. Entonces ahí muchas cosas que yo tenía adentro de mi corazón, de que quería decirles al público, a mis compañeros de teatro, están en esta obra, porque sí creo que hay grandes obras, hay arte en ciertas obras de terror, y más en las de Bram Stoker, ¿verdad? Sí se puede ser que no es un arte menor, creo que es un arte que está al nivel de muchos escritores, y como estamos celebrando este aniversario de Bram Stoker, pues es la oportunidad de enseñar. O tiene otras grandes obras, Bram Stoker, como la leyenda de las 7 estrellas, que se la recomiendo mucho, traducida por, no sé si han dicho la mejor traducción, que la hizo un compañero de nosotros que se llama, que no está aquí, que se llama Manuel Núñez Nava, que hizo una gran traducción maravillosa, siendo poeta y amante de Bram Stoker, hizo una gran traducción, y también tradujo La joya de las 7 estrellas, que les recomiendo mucho esa novela. Esa novela es un poco también del amor que maneja mucho Bram Stoker. Trata de una momia, pero más allá, es una momia que se encierra en una tumba para esperar que otro siglo, el hombre que no encontró en su época, lo va a encontrar en varios siglos después. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, vamos a ver un fragmento de la obra, la filmación que hizo TV UNAM. Es precisamente el comienzo, cuando Bram Stoker llega al Teatro Lyceum y lo conoce Henry Irving. Quiero decirles que la obra es una exploración muy profunda de la vida de Bram Stoker. Realmente Roberto logró penetrar en la psicología del personaje, sobre todo defender esta parte de Bram, su vocación por la literatura. Fue un extraordinario promotor teatral, un extraordinario servidor de Irving, y sin embargo en las noches se dedicaba a escribir. Por eso es que su biógrafo Paul Murray, como les he mencionado, dice que sí tiene características el vampiro de Irving, pero también del propio Bram,
porque Bram era un hombre multidisciplinario, todo lo hacía y lo que realmente le importaba lo hacía durante las noches. Entonces vamos a ver esta primera escena, ¿no? Por favor. No sé quién pasó para acá. Vamos a verla. Otra vez su sillita. Vamos a acomodarnos. Tráigase su sillita. Darumbe pirua. De nuestros infortunios, vuelto glorioso estío por este sol de York. Y todas las nubes que amagaban nuestra casa, sepultadas en lo profundo del océano, ciñen hoy nuestras frentes guirnaldas victoriosas, venden cual trofeo nuestras melladas armas. Trécanse en holgorio nuestras rudas alertas, en ritmos placenteros las siniestras marchas. El torvo guerrero suaviza sus arrugas, y ahora, en vez de montar bardados corceles para asustar el ánimo de horrendos adversarios, cabriolea ágil en la alcoba de una dama, al compás del lascivo deleite del laúd. Mas yo, que no nací para estas travesuras, ni estoy hecho a cortejar un amoroso espejo, no, cuya grosera estampa no conoce la majestad con que el amor se pavonea ante una ninfa libertina y desenvuelta. Yo, que estoy privado de las bellas proporciones y traicionado en mis rasgos por falaz naturaleza, deforme, inconcluso y enviado a este mundo antes de tiempo, a medio hacer apenas, y tan cojo y tan falto de garbo, que los perros me ladran cuando me detengo. Pues yo, en este débil tiempo de paz, lloriqueos, no hay otro gusto para matar el tiempo que espiar mi sombra dibujada al sol, mientras sobre mi deformidad voy discurriendo, que puesto que no puedo probarme como amante, para
estos débiles y graciosos días he determinado probarme cuál villano y odiar los frívolos placeres de estos días. ¡Bram! ¡Llegaste! Nunca deja de sorprenderme, señor. No cabe duda que usted será el mejor Ricardo III que se verá en años. Bienvenido a mi casa. Ven, entra al escenario y deja en él un poco de la felicidad que traes contigo. Es un privilegio, señor. ¿Qué tal el viaje? Apresurado, pero bien. ¿Cumpliste con tu promesa como te lo pedí en mi carta? Sí, por supuesto, señor. Tuve que resolver algunos asuntos pendientes antes de dejar Irlanda. Pero lo hice. 10 días antes de lo planeado y libre de compromiso. Totalmente a sus órdenes. Esta debe de ser Flori, tu adorable esposa. Así es, señor. Creo que nunca lo mencioné. Mi esposa también se llama Florence. Qué coincidencia. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Eso no es importante ahora. ¿Cómo está tu Florence? Muy contenta, señor. Siento mucho haber interrumpido su luna de miel, pero era imprescindible que estuvieras aquí antes del estreno. No se preocupe, señor. Ella siempre quiso vivir en esta ciudad. Es una mujer joven. Le gusta la gente, las fiestas, el ruido. El ruido, Brahma. ¿No es acaso mejor el silencio? En él se afilan los pensamientos más profundos. El silencio es como la noche. El ruido es para el día. Y nosotros que nacimos para adorar a nuestro Señor, el teatro, somos criaturas de la noche. ¿Es cómodo su alojamiento? Sí, señor. Por supuesto, fue muy generoso de su parte al encargarse personalmente de todo. Debes saber que Southampton es una de las calles más exclusivas de la ciudad. Eso es evidente, señor. Y lo primero que se fijó mi esposa apenas llegar. Nada más la dejé instalada. Decidí presentarme ante usted. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de nuestra bella ciudad? Es 1000 veces superior a todas las descripciones que he leído. El Big Ben, con sus notas profundas, solemnes. Gracias a los libros creí conocerla, pero vivirla, caminar entre la muchedumbre de sus calles, ser parte de ella es increíble. Y la nieve es como un ser vivo, nos envuelve, nos acaricia y a veces pareciera querernos sofocar. No es fácil amar a Londres, pero como dijo alguien muy sabio, cuando alguien se cansa de Londres, es que está cansado de la vida. Eso es evidente, señor. Nunca creí tener la suficiente voluntad para dejar mi tierra natal. Pero, heme aquí, un irlandés forastero en tierra ajena, en la reina de las ciudades, en la capital de la civilización. Me encanta tu candor, querido Bram, porque no todo es luminoso en la ciudad. Ya me encargaré de mostrarte sus partes oscuras. De lo que no tengo la menor duda es que el Teatro Liceum es una de sus joyas más preciadas. Totalmente de acuerdo contigo, Bram. El Teatro Liceo es verdaderamente espléndido, ¿no lo crees? No hay teatro que se le compare, ni el Adelphi, ni el Teatro Real, ni la Casa de la Ópera. Esta, como dices, es
la joya de la corona, el orgullo del imperio. ¿Y ahora usted es su administrador? No, Bram, aquí soy como un dios, porque un dios tiene la capacidad de crear y de influir en la vida de los demás, y esa es la misión del actor. Por eso merecemos un recinto de estas dimensiones, un santuario que honre nuestro arte. Los actores, Bram, tenemos derecho a sentirnos orgullosos, porque por nuestras venas corre la sangre de cientos de generaciones que lucharon como leones para demostrar su talento. Este es el anillo que el gran David Garrett utilizó hasta el día de su muerte. Y esta es la espada que Edmund King blandió en Ricardo III. Soy el espíritu del teatro y vive en mí. Es mi deber continuar con su herencia. Algunas personas, Bram, piensan que nuestra profesión es vulgar, insignificante, pero nosotros les demostraremos que en esta sociedad un actor es tan digno, necesario e importante como un médico, como un abogado. Y es por eso, Bram, es por eso que necesito a un hombre de tu sensibilidad y tus virtudes. Espero no desilusionarlo, señor. Lo que sí puedo asegurarle es que jamás he faltado a mi palabra. Tenemos mucho trabajo por delante, querido Bram, para volver a abrir las puertas del liceo. Vamos a lanzar una campaña como no se ha visto en décadas. Y créeme, soy un perfeccionista conmigo. Vas a conocer el infierno. No temo el trabajo duro, señor. Serás mi brazo derecho, querido Bram. Desgraciadamente, no puedo ocuparme de todo. Tú te encargarás de hacerme la vida más fácil. A partir de mañana serás mi secretario particular y gerente del teatro. Te haré una lista pormenorizada de todas tus obligaciones. Ya habíamos hablado de tus honorarios. 20 libras semanales, según recuerdo. No, señor, habíamos convenido 18. 18. Vaya memoria la mía. Que sean 22. Ni un penique más, ni un penique menos. Gracias, señor. La ayuda verdadera nunca es suficientemente remunerada. Pero se hace tarde. Tu viaje ha sido largo. Mañana te presentaré a Ellen y al resto de la compañía. Te van a encantar. ¿Has comido algo? No, El señor. viaje ha sido largo, seguramente estás muerto de hambre. ¡Salgamos! Yo invito. ¿Usted cenará conmigo? Discúlpame, pero ya cené. En ese caso no tiene por qué ¡No molestarse, se señor. diga más! ¡Collinson! ¡El carruaje! Vamos. Le sigo, señor. Bravo. Un favor. Deja de decirme señor. Es demasiado marcial. Sí, señor. Perdón. Es que no sé de qué manera nombrarlo. Los tramoyistas y el resto de la compañía me dicen jefe, gobernador. Capitán, ¿está bien? Capitán. Marítimo, pero puede funcionar. Puede funcionar. Oh, capitán. Mi capitán. Levántate aguerrido y escucha cuál te llaman tropeles de campanas. Es un poema. De Walt Whitman. Sí, claro. Es que me encanta el mar. Durante mi viaje lo vi como si nunca lo hubiera conocido. Como si cada ola me llamara en un lenguaje divino para
que yo lo transcribiera. Así que, además de ser un excelente crítico teatral, eres poeta. Oh, admiro a Whitman. Y, bueno, sí. Quiero ser escritor. ¡Escritor! Ya veremos, Bram, ya veremos. Habrá tiempo para eso. Por lo pronto, estamos a punto de realizar una gran misión. ¡Vamos a conquistar esta ciudad! Y esto es solo el preámbulo. ¡Vamos! Vamos a cortarlo ahí. ¿Y nos regalan luz, por favor? Lo más recóndito de tus entrañas. Salió el infernal sabueso que nos ha perseguido de muerte a todos. Ese perro que tuvo dientes antes que ojos. Para Bueno, No, antes de continuar, querido Vicente, si me permiten, yo veo El hombre que fue Drácula como un homenaje al actor, como un homenaje al teatro, pero sobre todo como un homenaje a la amistad, a una amistad y a una admiración a un hombre que, como dijo Vicente, supo defender su insobornable vocación literaria enfrentada a la tiranía de su jefe. Eso lo hizo Bram Stoker porque, a pesar de que tenía que encargarse de numerosas actividades en el Teatro Lyceum, encontró el momento de escribir muchísimos textos emblemáticos, muchos textos inolvidables. Uno de ellos, uno de los principales clásicos de la literatura universal, que es Drácula. Es una novela que ha rebasado la etiqueta de novela de horror para integrarse ya a los grandes catálogos, a los grandes clásicos de la literatura universal. Digo, y a ese respecto, ustedes vieron la primera escena del hombre que fue Drácula. Yo me acuerdo de la anécdota de la ocasión en que dice Henry Irving, cuando ustedes acaban de ver esto, grita, ¡Collinson, el carruaje! La voz que ustedes escucharon de Collinson es la voz de Guillermo Henry, que está aquí presente. Y grita, en vez de enseguida gobernador, grita, ¡se lo llevó su esposa, gobernador! Nicolás Núñez, que fue el actor que interpretó a Henry Irving, no sabía qué hacer. Se quedó completamente callado. Y Guillermo Henry respondió, pero no se preocupe, voy a ensillar los garañones españoles que le regaló la reina en la calesa. Y fue así como pudo reanudar la escena. Pero Nicolás Núñez no se lo esperaba. Yo me acuerdo que eso le valió a Guillermo Henry un elocuente regaño del maestro Ruiz. bueno, la maravilla del teatro es el actor salva a veces lo que está más allá de las manos del director. Recuerdo una de las funciones del Fantasma del Hotel Alsace, cuando llega Duparrier con el desayuno, que además era un desayuno que realmente hacía, se lo comía, se tomaba el juguito, el pancito, bueno, una maravilla, además era como eso de las 12, cuando ya empezaba a hacer hambre, y cuando llega él, Duparrier personalmente con el desayuno, se le cae, y todo se le rompió. Entonces, pero inmediatamente él, con todas las tablas, pues llamó a la doncella, ¿no?, que estaba en la obra, y parecía que formaba parte de la obra, hasta quedó mejor que la obra misma, ¿no? Y si ustedes ven la primera escena, bueno, ese es el trabajo también del director, bueno, toda la obra es profundamente oscura en el sentido de gótica, y esta primera escena donde el personaje, haciendo Ricardo III, se arrastra, pues recuerda una escena inolvidable de la novela, donde el vampiro desciende por el castillo hacia abajo, ¿no? Y esa posesión que se va dando de Irving hacia Bram Stoker, paulatinamente, pues es la posesión vampírica. Por eso toda la relación del actor con su director, pues es una relación vampírica, como lo es también la profesión de profesor con sus alumnos, ¿no? Un profesor vampiriza a sus estudiantes y los estudiantes también absorben la energía del docente. Entonces esa es la maravilla del vampirismo como una gran metáfora. Todos somos vampiros. Sí. Y lo que también explora en esta obra Pablo Roberto es la relación que entre bambalinas se da
entre Bram Stoker y Ellen Terry, la actriz, ¿no? Es decir, una mujer que lo entiende, que entiende la profunda, ese ego tan grande del director, que desde el principio absorbe a Bram y le molesta muchísimo que se dedique, que tenga la osadía de escribir y dedicar su energía a otra entidad que no sea él mismo. Entonces eso es lo que también aparece mucho en toda la obra. Y bueno, como les dije, en escena aparece un perro, por eso está aquí también. Fousey está entre el reparto, y al final pues era el que más aplausos recibió, sí. ¿no? El perrito. Me acuerdo que Luis Miguel Lombana, el hombre que hace a Bram Stoker, bueno, no los presentamos, vieron a ustedes a Luis Miguel Lombana haciendo el papel protagónico de la obra, y vieron a Nicolás Núñez como Henry Irving. Nuestros amigos de descargacultura.com los pudieron escuchar. Pero Luis Miguel Lombana siempre agradecía los aplausos, eran muy elocuentes con Nicolás Núñez, con Elena de Aro, con Guillermo Henry, con todo el elenco, con Antonio Monroy, maravilloso. Pero cuando salía Fedor haciendo el papel de Fousey, originalmente Fousey era un perrito Fox Terrier, propiedad de Henry Irving. Decía la historia, y dice Ellen Terry en el transcurso del texto, es el único vínculo de Henry con la humanidad, porque Henry Irving era un tipo terrible, pero era un gran amante de los perros. Escribió un epitafio maravilloso para Fousey cuando murió. Muere el perro en el transcurso de la obra, no lo vemos evidentemente, porque si no, asociaciones en defensa de los animales nos estarían reclamando. Pero cuando el perro sale al final a recibir el aplauso, el público enloquecía. Hasta Luis Miguel Lombana le decía: perro roba aplausos, algo así por el estilo. Maestro. Bueno, y hablando un poco de la dramaturgia de Roberto, es muy importante, como en la novela Drácula, que Lucy es el personaje de la mujer de Bram Stoker. Por eso Lucy es sacrificada. Como por estar en el teatro todo el tiempo Bram Stoker, pues su mujer se cansa de esperarlo y empieza a andar con otros. Entonces el desquite de Bram Stoker es que la primera muerte es Lucy, pero que es Florence, ¿sí? Entonces en la dramaturgia que hicimos tiene que ver toda la novela, y más con Mina. Para nosotros Mina es Ellen Terry, la hija de Gordon Craig, amiga de... La mamá de Gordon Craig. Entonces, todos estos personajes victorianos, con el mismo Lewis Carroll, que por ahí andaban, el Stevenson y todo esto, todo este mundo maravilloso de personajes como Jekyll y Hyde, que se presentaba en teatro en el tiempo que estaba Bram Stoker. Entonces, la dramaturgia se basó en eso, ¿no? Mina era Ellen Terry, Lucy era Florence, y entonces todo lo que pasa en el teatro, los problemas con la mujer, Irving nunca quiere hablar de su mujer, quiere más al perro, todo esto se veía, y era el espíritu de Bram Stoker. Rápido. También participé en esta puesta en escena, haciendo dos personajes: al personaje que le dedica la novela Bram Stoker, Hall Caine, un dramaturgo de mucho éxito. Posteriormente, cuando ya había muerto Henry Irving, estaba en una situación precaria económicamente, Bram Stoker le regaló una muy buena casa. Se hicieron realmente, como dices, es una obra dedicada a la amistad. El otro personaje que yo hacía también ya en el segundo acto era Arthur Conan Doyle, que también pues se cartearon, tuvieron una admiración mutua, lo instigó a continuar con su trabajo, y también le gustó, ¿no?, el que platicaran sobre todas estas cuestiones de las leyendas celtas, ya sean irlandesas o escocesas, o de la isla del hombre, de donde era Hall Caine. Y la situación es que había una escena en el Beef Steak Room, donde llega Armenius Bambery, que es el que le empieza a platicar a Bram Stoker sobre Transilvania y sobre los vampiros.
Y tenían que, pues al principio daban un jugo que ni era jugo de uva. Está prohibido la bebida en los escenarios de la universidad. Entonces, pues teníamos que rellenar el jugo de uva con vino. Y al principio, pues nos daban un jamón de 20 pesos el medio kilo. Entonces era una cosa así. Y pues el beef steak, y decías, yo no me lo como, yo no me lo como. Y los que sabíamos del vino nos quedaban viendo, ¿qué estarán tomando? Y ellos jugo y nosotros vino, ¿no? Eso sí. Ya para no hacerles el cuento muy largo, tiene mucho éxito la obra, entonces empezamos a decir, queremos bola de cerveza, queremos roast beef, claro, etcétera, etcétera, queremos queso gruyere, entonces ya la mesa, el beef steak, sí pudo ser un poco como era. Porque desde que me invitaron a trabajar a Teatro Gótico, una obra que escribió el doctor Vicente Quirarte, yo es otro, sinceramente es suyo, Henry Jekyll and Mr. Hyde, yo no daba la edad para actuar, entonces pues hacía también otros personajes pequeños, Years, y bueno, hacía todos otros, al que mataban, al mayordomo de Dr. Jekyll, y también yo tenía en el camerino un pub, donde efectivamente había que servir Oporto, y yo servía Oporto, ¿no? Me decían brandy, y bueno, pues era coñac francés. Claro. Y nuestro queridísimo José Roberto Gil, que en paz espante, que en paz, el día del ensayo general, les sirvo por primera vez ya no refresquito, y se puso un cohete con el primer trago, y ya se cayó el escenario, ya se le olvidó el texto, ya se le olvidó todo. Entonces fue, ¿quién le dio de beber a José Roberto, ¿no? Entonces sí, he sido pues múltiple, en muchas ocasiones he sido regañado por el director, y pues tiene toda la razón. Tiene la razón. Pero digo, ya para rematar sobre este aspecto, y ya prácticamente para irnos, si mal no. Ahorita voy a hacer eso, pero precisamente Guillermo Henry se me anticipó, porque Guillermo Henry hizo una participación maravillosa en la temporada y me brindó la posibilidad de conjeturar, de responder dos preguntas que siempre previvieron en mí. ¿Por qué le dedicó Bram Stoker la novela a su pequeño Homie Beg, a Hall Caine? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se la dedicó a su hijo? ¿Por qué no se la dedicó a su esposa? ¿Por qué no se la dedicó a Henry Irving? ¿Por qué no se la dedicó a Ellen Terry? ¿Por qué lo hizo a Hall Caine? Evidentemente porque el tipo tuvo una importancia grandiosa en la concepción de Drácula, y la obra me dio la posibilidad de explorar la relación entre Hall Caine y Bram Stoker. Y el otro aspecto, si Arthur Conan Doyle, el famoso papá de Sherlock Holmes, escribió una obra de teatro expresamente para que la interpretara Henry Irving, evidentemente conoció a Bram Stoker. ¿Se han ustedes alguna vez preguntado cómo sería el encuentro entre los padres de Drácula y Sherlock Holmes? La obra me brinda la posibilidad. Querido Vicente. Bueno, estamos ya casi llegando al final, por desgracia, de este curso que he disfrutado enormemente. Yo le quiero agradecer a nuestros amigos que me hayan acompañado en esta última sesión. Quiero pedirle a Pablo Roberto Coria que les dé su dirección electrónica, porque allí se encuentra el temario del curso que comenzaremos en febrero. Nos encantaría que algunos de ustedes nos acompañaran, bueno, todos, por supuesto, ¿no? Bueno, pueden encontrar directamente el temario. Si ustedes entran a internet, se meten a Google y teclean el canon de Drácula, va a aparecer la liga. O si visitan el blog que escribo, que se llama Horroris Causa, donde el doctor Quirarte amablemente me permite estar pegando sus textos interesantes para los temas que explora el espacio. Sí, porque no tiene Facebook y porque no tiene Twitter, te lo recrimino personalmente en este momento. En Horroris Causa pueden encontrar el texto, métanse a Google y escriban Horroris Causa, blog, ahí aparece el link. Es horroris-causa.blogspot.com, ahí pueden leer la información. Y sí me hicieron un favor de poner sus datos, ¿verdad? ¿Por dónde andan las hojitas? Allá, por ahí andan, bueno.
Sí, perfecto. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Por favor, aprovechen la presencia de nuestros amigos, encantadísimos de responderlas. Un anuncio antes de, mientras el primer intrépido realiza una pregunta. Este próximo sábado, mañana sábado y el próximo domingo son las últimas funciones de Renfield, el apóstol de Drácula, de este año, porque esperamos regresar el próximo 2013 a tambor batiente. Pueden verla en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, bendita Universidad Nacional. Pueden verla, la entrada es libre, con su cooperación consciente, como dice Guillermo Henry al finalizar la presentación. Ojalá nos puedan acompañar. Es interesante retomar a Renfield porque a través de sus ojos, de uno de los personajes a los que no se le ha dado la dignidad y el reconocimiento suficientes, a través de él conocemos la historia de Drácula y una de las creaciones más populares y menos conocidas de Bram Stoker, que es El invitado de Drácula, un texto que muchas personas piensan erróneamente que es un capítulo perdido de Drácula, pero es un texto completamente independiente. Y de hecho, si ustedes leen El invitado de Drácula, se van a dar cuenta que Bram Stoker inevitablemente lo liga a la novela, pero el invitado de Drácula es Renfield, si ustedes lo ven. Muy bien, los escuchamos. Abraham Feria. Viejo, ese no. Abraham Feria, ¿quieres decir algo? Sí, nada más, yo también he tenido la fortuna de trabajar con estos 4 grandes maestros y simplemente mencionar que también en lo del hombre que fue Drácula, que tuvo exitosamente 2 temporadas, Eduardo Ruiz Aviñón ganó el premio de Mejor Dirección por la Asociación Mexicana de Crítica Teatral en el 2008, si no mal recuerdo. Y bueno, también hablando de los 2 libros de tanto del Fantasma del Hotel Alsace como del Hombre que fue Drácula, recomiendo que busquen las 2 ediciones que salieron, porque en el Fantasma del Hotel Alsace vienen cosas y datos, incluso en los mismos diálogos, están totalmente, bueno, no totalmente, pero sí hay frases de más, frases de menos, igual algunos datos. Igual en la edición anterior del Hombre que fue Drácula viene parte de la obra de Arthur Conan Doyle, ¿cuál es? La historia de Waterloo. La historia de Waterloo. Y la última versión, que es edición especial que creo que es lo que están vendiendo ahorita los amigos de Libros de Godot, es una edición especial de los 100 años del centenario de la muerte de Bram. Es todo, gracias. Muchas gracias, Abraham Feria. Abraham Feria, además, gracias. Él hizo un montaje del Fantasma del Hotel Alsace, maravillosa, en el Teatro de Arquitectura, en el sótano, el teatro que está en el sótano, de tal manera que para llegar a ese teatro hay que descender y la atmósfera que se lograba con ese descenso era maravillosa, ¿no? Además de que el actor que hizo Oscar Wilde me encantó, ¿no? Bueno, y el hada verde del ajenjo era una dominatrix. Mi inocencia nunca me hizo pensar esas perversiones, ¿no? Pero el director sí. Claro, está enfermo. Pero no me quiero retirar sin leerles un poema que escribió Vicente Quirarte para esta obra. Se está fragmentada durante toda la puesta en escena de Eduardo Ruiz Aviñón, la dramaturgia es de Roberto Coria Monter, y es el inicio de la obra. Está Renfield en su cama, está teniendo convulsiones, está teniendo pesadillas, entonces se despierta de esta pesadilla y dice: ¿por qué la sangre es vida? La sangre es del color más próximo a estar vivo, ese supremo instante donde elegimos llamarnos nada o todo. La sangre es la vida, hermana triunfadora de la muerte. Si la pasión nos toma por asalto, decimos que nos hierve. Tinta es la sangre al escribir tu nombre, la invencible. Ver la pluma vestirse de colmillo y a las letras de espinas. Más que el amor, el ansia, más que apetito, la lujuria de sentirla correr venas adentro o adivinar latidos en el cuerpo expectante de la presa.
La sangre es la vida. Quien la prueba una vez, ya nunca muere, y es para siempre un perseguido. grandesmaestros.unam